Ser Podcast. En este episodio les hablaremos de la directora Celine Song y de su nueva película Materialistas. Hemos charlado con Álvaro Fernández Armero de su película Los Mortimer y de su trayectoria como realizador. También hemos hablado con David Cronenberg, que el 19 de septiembre estrenará en Filmin su película Profanación, y repasaremos cómo el cine ha reflejado los distintos conflictos del continente africano. El cine en la SER, con Helio Castro. Vaya. Hola. ¿Eres tú? Mírate. ¡Qué fuerte! Te reconozco. Y yo a ti. No tenía ni idea de que todavía te acordabas de mí. Y te busqué por casualidad, la verdad. Y vi que tú también me buscabas. Para mí no fue casualidad. Puse mucho empeño en encontrarte. ¿Pero te has cambiado el nombre? Sí, ahora soy Nora. Ah, por eso no te encontraba. ¿Puedo seguir llamándote Nayon? Claro. Aunque ahora ya ni mi madre me llama Nayon. 그대 떠나 보내고 돌아와 술잔 앞에 앉으면. Hace un par de años, Vidas Pasadas, la primera película de la directora Celine Song, se convirtió en uno de los films de la temporada. Se estrenó en enero de 2023 en el Festival de Sundance y llegó a los cines americanos en junio. Fue candidata a varios Globos de Oro y a 2 Oscar, Mejor Guión Original y Mejor Película. Era, seguro que lo recuerdan, un film romántico, sensible, pero nada ñoño, que hablaba de esas pequeñas y grandes decisiones que condicionan nuestra existencia, y se preguntaba si es posible que 2 personas o 2 almas que estuvieron estrechamente unidas en el pasado o en una vida anterior podían reencontrarse y volver a unirse. Celine Song estrena este fin de semana su segunda película, Materialistas, y Carol Viciano ha charlado con la directora de origen coreano, de su nuevo film y de su cine. Celine Song, quien estrena ahora su segunda película, reflexiona en su cine sobre la sencillez de querer bien, de querer sin gritos ni toxicidades. No hay giros inesperados en sus películas, pero no sabes cómo terminarán. Hay una palabra en coreano. Inyeon. Significa providencia. O destino. ¿Y tú crees en eso? Solo es algo que dicen los coreanos para seducir a alguien. La directora de Vidas Pasadas estrena ahora Materialistas, su segunda película, protagonizada por el actor del momento, Pedro Pascal, junto a Dakota Johnson y Chris Evans. Eres la matchmaker. ¿Y tú el hermano? ¿Qué haces en la mesa de los solteros? Mi madre quiere que me case. Yo puedo ayudarte. Celine Song también vuelve ahora a explorar un triángulo amoroso entre los 3 protagonistas, pero en vez de debatirse entre amores pasados y presentes... Es una buena historia. Amores de la niñez que se reencuentran 20 años después y descubren que son almas gemelas. Y yo sería el malvado marido americano que se interpone en el camino del destino. La disyuntiva en esta segunda película está ahora en una mayor o menor estabilidad económica y en esos 2 modelos de vida totalmente opuestos. Harry es el lujo y las altas expectativas. Eres exactamente lo que busco y puedo hacer que tu vida mejore. ¿Cuánto cuesta este piso? 12 millones. Mientras que John es la comodidad de las pequeñas cosas. No has cambiado nada. ¿En serio? Preferiría haber cambiado y ya no ser el tío que te perdió. I loved you in the morning, our kisses deep and warm, your hair upon the pillow like a sleepy golden storm. Yes, many love before us, I know that we are not new. La directora, nacida en Corea del Sur,
migró a Canadá junto a sus padres, siendo apenas una adolescente. Si no te hubieras ido nunca de Seúl, ¿crees que te habría buscado? Fue tras su llegada a Nueva York cuando hizo sus pinitos como guionista y directora en el circuito off-Broadway. Y fue en ese preciso momento cuando trabajó como matchmaker o casamentera, igual que la protagonista de su segunda película, encarnada en Dakota Johnson. Fui casamentera durante 6 meses cuando era dramaturga y no podía pagar el alquiler, así que tuve que hacerlo. Era algo así como un trabajo diario. Estuve trabajando en eso durante unos 6 meses y fue una época increíble y muy inspiradora. Un momento que dice inspirador y que le serviría 10 años después para dar pie a la película que ahora llega a las salas. Si la chica pide un tío que esté buenorro y que gane más de $500,000, se lo consigo. Su primer filme, Vidas Pasadas, lo escribió durante su segundo año de carrera en la Universidad de Columbia. Además de un retrato íntimo y bello sobre las relaciones humanas, fue la segunda película dirigida por una mujer asiática nominada a Mejor Dirección en unos premios Oscar. Me gusta esto. ¿El qué? Estar aquí. Hablar contigo. La predecesora había sido Nomadland, con la que Chloe Zhao ganó una estatuilla en 2021. Celine Song nos confiesa que ella trata de enamorarse de sus actores como hace de los personajes que escribe, así que su truco es salir en busca de almas gemelas. Siempre escribo guiones sin pensar en los actores y luego lo veo como una especie de búsqueda del alma gemela en la que salgo al mundo en búsqueda de los personajes que he creado. Con un presupuesto que ronda los $20 millones, la recaudación de materialistas ya duplica esta cifra en lo que lleva de tiempo en cines. Pero ¿es una rom-com? ¿Es un drama? ¿Qué es lo que nos espera? Creo que realmente me interesaba más Lucy como personaje y John y Harry también como personajes y por supuesto Sophie. Creo que me interesaban mucho los personajes de esta historia en particular y luego me dijeron que parecía una comedia romántica, así que fue después de escribir el guión cuando me di cuenta de que era un género romántico. Lo mismo sucedía en Vidas Pasadas, drama o no drama. Celine Song opta en ambas historias por estudiar las relaciones adultas de una manera íntima, profunda y personal. Como dice ella, incluso con un reflejo de su propio materialismo. Diría que todos los personajes tienen algo de mi propio materialismo. También tienen una visión de lo que es vivir en Nueva York, porque parte de lo increíble de vivir en Nueva York y ser artista es que puedo explorar y experimentar tanto la vida de alguien como Harry, como la de John, y puedo ver situaciones económicas muy diversas dentro de Nueva York gracias a mi posición como artista. Pero no es únicamente con Lucy, la protagonista de Materialistas, con quien Song establece un paralelismo. En esta segunda película lo hará también con los protagonistas masculinos, Harry, interpretado por Pedro Pascal. Estás ligando conmigo. Y John, Chris Evans en la ficción. No esperaba encontrarme contigo hoy. Te he echado de menos. Yo también. She don't like her eggs all runny. She thinks crossing her legs is funny. She looks down her nose at money. She gets it on like the Easter bunny. She's my baby. Celine Song vuelve a mostrar ese cuidado por la puesta en escena en esta segunda película, Materialistas, igual que hizo con Vidas Pasadas. Tanto es así que repite con Xavier Kirchner como director de fotografía. Así nos lo cuenta ella cuando le preguntamos qué tan importante es la imagen en su cine. Son imágenes y sonido. Una película es tan solo eso, imágenes con sonido. Teniendo en cuenta esto, creo que las imágenes son siempre lo primero y lo más importante. Ambas películas fueron rodadas con cámaras analógicas en 35 milímetros, con un poco de granulado y planos amplios, que nos dan la oportunidad de apreciar la belleza de aquello que está retratando y con lo que parece que nos da un halo de esperanza. Cuando veo tu cara, veo arrugas e hijos que se parecen a ti. ¿Dónde nos pones? Es esta esperanza que Song plasma en Materialistas, uno de los recursos a los que viaja la directora en sus historias. Siento de verdad que en Vidas Pasadas
La esperanza era un poco más difícil de encontrar. Estaba mucho más enterrada, pero siento que cuando se trata de materialistas, la esperanza está ahí mismo. Van a sentir algo muy diferente. La reflexión, siempre presente, cuestiona ahora el modo de capitalizar las relaciones amorosas para sacar un máximo rendimiento, hablando incluso en términos de mercado. Que no le gusten los gatos. Yo soy de perros. Vale. ¿Cómo te gustan? En forma. ¿Solo eso? Sí. No pido ningún milagro. He bajado el listón. Ahora quiero una chica más madura. Tengo una clienta guapísima, tiene 31. No estaba pensando en alguien tan mayor. Actual, moderna, feminista, Celine Song y sus películas buscan retratar el romanticismo en la modernidad, sin pretensiones. Si Vidas Pasadas es para quienes disfrutan de la quietud y las buenas conversaciones en pantalla grande, como sucedía en la trilogía Antes de Amanecer. Te propongo lo siguiente, ¿qué tal si te bajas del tren conmigo y nos vamos juntos a explorar Viena? El Atlántida Film Fest de Mallorca definió a Materialistas como aquella película hecha tanto para amantes de sexo en Nueva York como de Eric Romer. Buscamos un compañero con quien ir de la mano hasta la tumba. Nuestro compañero determinará nuestra vida. No 1, 2 o 10 años, será para siempre. Ahora llega a las pantallas Materialistas, la segunda película de Celine Song, para que los espectadores juzguen si se sienten tan identificados con los personajes como lo hicieron con Vidas Pasadas. I've been loving you a little too long. I don't want to stop now. El próximo 19 de septiembre se estrenará en la plataforma Filmin Profanación, la nueva película de David Cronenberg, el director de títulos como Videodrome, Crash, Promesas del Este, La Mosca, Inseparables, una historia de violencia y tantas otras. Un cine, el de Cronenberg, que siempre inquieta y perturba. Joel Peña ha hablado con el director canadiense de esta película y de su cine. David Cronenberg lleva más de 5 décadas acercándonos sus historias y construyendo una filmografía marcada por míticos títulos como Crash o La Mosca y por una firme apuesta por el body horror y la relación entre cuerpo, alma y tecnología. Ahora regresa con una nueva película, Profanación, que llegará en exclusiva Filmin el próximo 19 de septiembre. Cuando enterraron a mi difunta esposa dentro de su ataúd, sentí un deseo intenso y visceral de meterme en la caja con ella. La película fue presentada en 2024 en el Festival de Cannes, donde compitió por la Palma de Oro, y la crítica enmarcó este trabajo como el más personal del autor. Al igual que el personaje protagonista, Cronenberg también tuvo que hacer frente a la muerte de su mujer. Sin embargo, el director explica que aunque se entrelaza con su experiencia vital, no deja de ser una historia de ficción. Bueno, gira alrededor de un hombre que está de luto por su esposa que murió mucho antes que él. Yo estaba en esa situación cuando escribí el guión, pero lo más personal es básicamente eso, porque una vez que empiezas a escribir un guión, se convierte en ficción. Incluso si se basa en algo de tu vida real, se ficciona. Así que creo que la idea de que sea personal no puede ir tan lejos, porque no considero que el hecho de que esté basada en la realidad la convierta automáticamente en una buena película. Así que hay que aceptar que los personajes pasan a ser ficticios. Entre los temas que vertebran el guión destacan el duelo y el avance de las tecnologías. El personaje de Carl es un dueño de un cementerio en el que los clientes pueden ver el proceso de descomposición de sus seres queridos a través de cámaras de alta resolución. Cronenberg no descarta una posible atracción de esta idea de negocio para el capitalismo actual.
No estoy criticando el capitalismo, aunque podríamos hablar de eso. Para Cal, esta es su manera de explorar la condición humana, como yo lo hago, y él lo hace con sus cementerios tecnológicos. En realidad, no tiene nada que ver con el futuro, porque esa tecnología ya existe. Quiero decir que podríamos hacerlo. Si tendría éxito o no, quién sabe. Probablemente la mayoría de la gente no querría hacer eso, y hay muchas fuerzas en su contra. Las religiones no querrían incorporar este tipo de entierro con sus ritos religiosos y lo considerarían explotación y una amenaza para su religión. Pero es absolutamente posible que puedas hacer esto ahora. Puede que no se parezcan a las tumbas que inventamos para esta película, pero podrías tener muchas cámaras dentro de una. Podrías simplemente cubrir un ataúd con cámaras y luces LED que duraran muchos años y se podría transmitir por Bluetooth a un teléfono. Pero probablemente esto no sea lo suficientemente atractivo para los multimillonarios que están experimentando con la vida. Están todos preocupados por extender su vida hasta que sea infinita. Quieren vivir para siempre. No les interesa pudrirse en su tumba. Se necesitaría un multimillonario al que le gustara esta idea para hacerla realidad. Pero sí, podría hacerse ahora. Sin haber estrenado esta nueva historia con la que regresa fiel a su filmografía y con algunos tintes de ciberespionaje y geopolítica, el sentido y el propósito del mundo, el canadiense desvela que ya trabaja en el que será uno de sus próximos proyectos. Estoy trabajando en un guión basado en mi novela Consumidos. Escribí la novela y ahora estoy trabajando con el productor canadiense húngaro Robert Lantos. Así que estoy escribiendo un guión basado en mi novela. Veremos si cuando termine creemos que vale la pena hacer una película basada en ella o no. Ya veremos, pero podría ser mi próxima película. Una nueva película que podría ampliar el universo cinematográfico de un director que a sus 82 años no duda en afirmar que ama su trabajo. El cine en la SER, con Elio Castro. Uno de los títulos que llega este fin de semana a los cines es Los Muertimer, una película de aventuras juveniles sobre un grupo de chavales que investigan los extraños sucesos que tienen lugar en torno a un cementerio. Aún tengo que descifrarlo, ¿eh? ¿Pero crees que la mataron por dinero? Usa este cementerio, que están pasando cosas raras. No, ¿sabes lo que yo creo? Que estos símbolos son un mensaje en clave para dar con su asesino. ¿Pero no ves que estoy ocupado? Que ahora no tengo tiempo para atender tus chorradas de detective. Esto es un cementerio, ¿eh? No es un patio de colegio. Los Muertimer está dirigida por Álvaro Fernández Armero, un director que debutó como realizador en los años 90 del pasado siglo XX, con una serie de comedias que reflejaban a la generación de esa época. Y con él hemos charlado y hemos viajado en la máquina del tiempo cinematográfica a esos años 90. En los años 90, Álvaro Fernández Armero se convirtió en un referente de la comedia española de esa década. En 1993, su cortometraje El Columpio, protagonizado por Coque Maya y Ariadna Gil. El ganador del Goya es... A ver... El Columpio. Ganó, sí, el Goya al mejor corto de ficción. Pues evidentemente, muchísimas gracias a todo el equipo y los que me han ayudado incondicionalmente. Y a la Academia por premiar a los novatos también. Muchas gracias. Y gracias al impulso de ese premio, un año después, en 1994, estrenó Todo es mentira, una película protagonizada por Coque Maya y Penélope Cruz, que contaba la historia de amor de una pareja. Prométeme que no nos vamos a enfadar nunca más. Hace 2 meses no te conocía y por lo tanto podía vivir sin ti. Y ahora que te conozco no te puedo dejar marchar. Entonces pregunto, llevo 24 años equivocado. Qué horror. Nada sirve realmente. Todo es mentira. Y sus eternas discusiones. ¿Y a dónde vas a ir tú solo? A Cuenca, para siempre. Allí seguro que no hay ni porteros de discoteca, ni hosteras con camisa de flores, ni niñatas ninfómanas. Pues que te cunda, gilipollas. Gracias, claro que me voy. Y ahora mismo. Un film que se convirtió en un pequeño referente para una generación y que le valió a Álvaro Fernández Armero una nominación al Goya a la mejor dirección Nobel. Hoy no quiero hablar.
lo largo de los años 90, Álvaro Fernández Armero continuó dirigiendo comedias como Brujas, con Penélope Cruz, Neus Asensi y Ana Álvarez, y Nada en la nevera, de nuevo con Coquemaya, y con una María Esteve que hacía de una disparatada conductora de ambulancias. ¡Arranca la maldita ambulancia! ¡Este hombre se puede desangrar! Pues a lo mejor va a tener que desangrarse. Selección natural. Oiga, señorita, que ya usted no le ha hecho nada, ¿eh? Pero ha tenido mala suerte al encontrarse conmigo. O reconoce haberle echado el polvo a la pelandrusca, o yo le juro que no muevo la ambulancia. Yo donde más me identifico, o sea, donde de natural, lo que me saldría de natural contar, que cada vez lo puedo contar menos porque la industria no permite esos productos más medianos, pequeños, es un poco el tono de Todo es mentira, es donde yo más me identifico, ¿no? Es donde me expreso mejor. Y luego la comedia, pues debe ser que me resultaba natural y un poco la industria que me fue empujando más a especializarme más en comedia pura y dura. Sin embargo, en el año 2000 cambió radicalmente de género y filmó un thriller de misterio y de terror adolescente, El arte de morir, con Fele Martínez, María Esteve, Elsa Pataki, Sergio Peris Mencheta, Lucía Jiménez y Gustavo Salmerón. ¿Dónde dijiste que estabas cuando desapareció Nacho? De excursión, con todos vosotros. Con todos menos con él, claro. Dijisteis que era lo mejor, ¿no? Que sí, joder. ¿Nos ha pasado algo? No, porque hasta hoy no han podido demostrar que vino con nosotros. Sí, vale. Pero en 2 días, o yo qué sé, un mes, ese yonki ser de la UBI resulta que se encontró el DNI justo donde estuvimos de excursión hace 4 años. ¿Creéis que tendremos tiempo de hacer algo, ¿Y qué se te ocurre que hagamos? Adelantarnos. ¿Qué estáis pensando? Yo paso. ¿Se te ocurre algo mejor? Conmigo no contéis. Yo no pienso volver a ese sitio. Ni yo. ¿Vais vosotros? Sois 3. ¿O vais vosotros 2? Que para eso la jodisteis. Sí. Mientras tú te descojonabas de la risa. O todos o ninguno. El terror, el género, el thriller, me encanta. O sea, siempre me ha encantado, lo que pasa que pienso que, o la gente piensa que se me da mejor la comedia, y entonces he trabajado mucho en comedia, por eso, ¿no? En sus siguientes películas, Álvaro Fernández Armero continuó siendo fiel a la comedia, con títulos como El juego de la verdad y Salir pitando, títulos en donde retrata con humor e ironía las neurosis y los conflictos de la vida cotidiana, películas todas con una vocación claramente comercial. Yo creo que estoy catalogado, sí, como director comercial, claramente, claro. Sí, tengo mi cuota autoral de vez en cuando, pues eso, como Todo es mentira o Las ovejas no pierden el tren, Nada en la nevera, de comedias, pero un poco más personales, o la serie Vergüenza, pero sobre todo creo que la industria me considera un director comercial y me parece bien, vamos, no tengo prejuicio, me gusta el cine mainstream. A lo largo de su carrera, Álvaro Fernández Armero ha dirigido también documentales como Ángel Nieto, 12+1, episodios de series de televisión como El síndrome de Ulises, Doctor Mateo o Con el culo al aire, y en el cine también ha filmado algunos grandes éxitos de taquilla, como Si yo fuera rico y 8 apellidos marroquíes. He tenido siempre la presión de la taquilla desde que empecé. Nunca he estado ajeno a se estrena la película y luego preguntas en la semana siguiente, ¿qué tal ha ido? No, yo ya estoy pegado y lo quiero saber todo porque siempre he sentido que mi carrera dependía de hacer taquilla y mis compañeros no tienen esa presión. Yo no sé por qué yo me la he puesto o me la han puesto desde el principio, ¿no? En televisión ha sido el co-creador y director de series más elaboradas como Vergüenza, protagonizada por Javier Gutiérrez y Malena Alterio, o Sentimos las molestias con Antonio Resines y Miguel Reyán. Han pasado más de 30 años desde que debutó y Álvaro Fernández Armero sigue haciéndose un hueco en el cine y en la televisión de nuestro país, aunque, claro, nota las diferencias de levantar un proyecto entonces y hacerlo ahora. Bueno, es parecido en cuanto a conseguir el proyecto. Lo que es más difícil es precisamente intentar salirte del tiesto, porque hay una exigencia, una vez más, de, salvo que hagas una película muy pequeña, pero si la película está destinada a cines, ostras, tienes ahí la presión de que eso tiene que funcionar. Entonces no te permite pues hacer esos detallitos o la película que a uno le nacería más de dentro, ¿no? Pero si eso te lo quitas de la cabeza, es un momento muy gustoso para poder rodar 1000 tipos de historias y disfrutar de eso, ¿no? Ya no tengo miedo, ya no hay gravedad. Ahora vuelve a los cines con un film de aventuras juveniles, Los Muertimer. Mortimer, que lo estábamos buscando.
¿Ah, sí? ¿Hay novedades? ¿Más amenazas? Más restos humanos sin identificar. Más pistas sobre mi pobre vecina. Algo, lo que sea. Siento más raro es el día, pero no ha habido más crímenes. Bueno, pero os mantendremos informados. Y una vez más, con el peso del éxito de la taquilla presionando en sus espaldas. Claro, porque Mediaset, que ya es nuestro cuarto proyecto juntos, y Mediaset solo hace películas destinadas al gran público, claro. Entonces, hacer una película con Mediaset y que te funcione a medias, pues no les vale, ¿no? Efectivamente, ellos me quieren tratan de quitarme la presión, pero yo lo vivo con una presión tremenda siempre. Ya no tengo nada que buscar, si estoy donde yo quiero estar, no hay nada mejor que tu a mi lado. Ya no tengo nada que cambiar, de nuestra historia sin final, no hay destino si no es a tu lado. El cine en la SER, con Elio Castro. L'hôpital de Panzi est né en 1999. C'était pendant la guerre. Et l'objectif était clair, lutter contre la mortalité maternelle. C'était mon combat, c'était mon engagement. Estamos escuchando un fragmento de Semillas de Kibu, que ganó el Goya al mejor cortometraje documental en la última edición de estos premios celebrada en Granada. Este corto, que se puede ver en la plataforma Filmin, cuenta la historia de un grupo de mujeres violadas, utilizadas como armas de guerra, que están siendo tratadas en el hospital de Panzi, en la ciudad de Bukavu, situada en esta región, Kivu del Sur, en el este de la República Democrática del Congo. La guerra civil en el Congo se mantiene con mayor o menor intensidad desde hace más de 20 años y es uno de esos conflictos olvidados que precisamente en las últimas semanas y meses se ha recrudecido. Néstor López, junto con Carlos de Valle, es el director de Semillas de Kibu. Hola, ¿qué tal, Néstor? ¿Cómo estás? Muy buenas, muy buenas. Bueno, ¿cuál es la situación de Kivu del sur en estos momentos y del hospital de Panzi? Pues es la peor desde que yo conozco la zona, que ya son más de 8 años. Porque, bueno, es una guerra eterna, ¿no? Y entonces va fluctuando, hay momentos que está un poco mejor, momentos que está un poco peor, pero es que ahora mismo es la primera vez que toda la zona la controla la guerrilla del M23. El gobierno no tiene mucho acceso y además el gobierno también se ha olvidado un poco, porque el RD Congo es un país muy grande. Entonces, de Kinshasa, que es la capital, que prácticamente está en el Atlántico, hasta el centro, el corazón de África, que es Kivu, que es el mismo país, es tan grande que el gobierno prácticamente ya se ha olvidado de Kivu. Tanto es así que Semillas de Kibu se va a poner en Kinshasa, ¿no?, en la capital, con los ministros congoleños. El equivalente a nuestro ministro de Cultura o de Turismo pues estará allí, ¿no?, pero el congoleño, porque desconocen absolutamente la realidad de Semillas de Kibu. O sea, no sería raro que personas que hemos trabajado en Kivu conozcamos mejor lo que ocurre en Kivu que muchos dirigentes de la zona, porque es un país muy grande. Entonces, como se han olvidado, pues ya el ejército se ha retirado de allí, está todo a merced del M23 y es el peor momento de la zona, por lo menos desde que yo la conozco in situ, desde hace 8 años. Y el hospital de Panzi, que está allí, de momento lo están respetando, cosa que es una gran noticia dentro de lo malo, pero claro, pues es una situación muy inestable. En cualquier momento pueden dejar de respetarlo. De momento lo están respetando. Han entrado, pero el hospital sigue funcionando. ¿Y cómo conociste tú esta historia y por qué decidiste hacer este cortometraje? Pues yo conocí esta historia hace ya 8 años. Estábamos trabajando en una serie documental que nos habían encargado, donde cada capítulo documental transcurría en una zona de conflicto. Yo siempre he sido como un cineasta muy preocupado por la realidad, y de ahí extraer o una ficción o un documental. En este caso era documental y era, pues, cada zona trataba la solución o lo que a mí más me interesaba, la pretensión de la solución de un conflicto, ¿no? Entonces decidimos introducir dentro de cada capítulo un ganador de un Nobel de la Paz, ¿no? En todo este proceso pues llegamos hasta Juan Manuel Santos, que era presidente de Colombia, llegamos hasta Jody Williams, Estados Unidos, ganadora del Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú en Nicaragua, llegamos a varios, y en ese proceso de investigación y de pleno rodaje recibe el Nobel de la Paz un ginecólogo congoleño que se llamaba Denis Mukwege, que se dedicaba a reconstruir la genitalia de las mujeres en la zona del este del Congo, en Kivu, ¿no? Ces viols souvent se commettent en présence des parents, des maris, des enfants. Yo conocía
esta guerra. La conocía de una manera superficial, es inevitable cuando te mueves en esos conflictos, pero no la conocía. Pensé que la conocía mejor de lo que luego descubrí que la conocía. Cuando me puse a estudiar la figura del Dr. Mukwege con la intención de introducirlo en nuestro nuevo proyecto, pues lo que iba descubriendo, una cosa era más grande que la anterior y me volaba la cabeza. Estuve semanas que no me lo podía creer y digo, esto es imposible, ¿no? Si esta es la realidad, es imposible de abarcar, por lo tanto me interesa estudiarla. Y cuando empecé a estudiarla vi que era tan grande que necesitaba tener un proyecto propio. Y ese fue el origen en su momento de lo que luego sería Semillas de Kivu, porque inicialmente iba a ser un biopic más centrado, no me gusta mucho la palabra biopic, pero en términos prácticos iba a ser un biopic del Dr. Mukwege, pero a medida que la investigación fue avanzando, me di cuenta que el Dr. Mukwege cinematográficamente pues es un superhéroe, no tiene tanto interés. Superman tiene mucho menos interés que el Joker, ¿no? Entonces el foco se fue desplazando hacia ellas, ¿no? Porque me empezó a resultar ya hace 7 años muy interesante cómo convives dentro del horror, ¿no? Y cómo decides elegir el camino de la vida y del amor cuando todo te está diciendo alrededor que no lo hagas. Y entonces el foco empezaron a ser ellas, ¿no? Las mujeres y sus hijos no consentidos. Y ya 7 años después empezamos este viaje de Semillas de Kivu. Bueno, pero tú conocías bien la región, digamos, porque fuiste productor de Mama, otro cortometraje documental, ganador también del Goya, dirigido en esta ocasión por Pablo de la Chica, que hablaba del santuario de rehabilitación de primates de Luiro, también en el Congo, ¿no? ¿Y por qué te interesa contar estas historias que transcurren en el Congo? Pues a mí el Congo para mí es el país más fascinante de este planeta. La República Democrática del Congo tiene la mejor historia este planeta Tierra, porque es que es la representación perfecta de la humanidad, tanto de lo bueno como de lo malo de la humanidad. Y no lo digo por los congoleños, sino por el papel que ha jugado históricamente el país de la República Democrática del Congo. Entonces yo creo que un cineasta tiene que ser una persona, y esto es mi opinión, pero fervientemente creo en ello, que, bueno, somos personas que trabajamos con la mirada, ¿no? Somos artistas que trabajamos con la mirada. Entonces, mirar hacia donde nadie mira es una cosa que debe ser responsabilidad. No solamente consecuente, sino responsabilidad. Si nadie está mirando hacia el Congo, tendremos que preguntarnos por qué. ¿Qué está pasando aquí para que a nadie le interese mirar hacia el Congo? Pues creo que ahí la responsabilidad del cineasta debería salir adelante. Somos muy pocos los cineastas que miramos hacia el Congo. Españoles, pues acabas de nombrar a los dos únicos, Pablo de la Chica y yo. Y fuera de España también, porque es un país francófono, pero no hay muchos belgas o muchos franceses mirando hacia el Congo, y yo creo que es muy, muy interesante que desde otros lugares de fuera del Congo miremos hacia el Congo y usamos nuestra posición de privilegio y de poder para poner el Congo en boca de todos, porque si se lo dejamos solo en manos de los congoleños, pues muchos cineastas congoleños no tienen la capacidad de entrar en Europa, que es una cosa tremendamente injusta, ¿no? A mí me gustaría que si yo fuera un cineasta congoleño, me sentiría plenamente orgulloso que un cineasta de fuera, ¿no?, mirara hacia aquí y dijera, aquí hay un puente por el que construir. Entonces yo creo que mirar hacia donde nadie mira es un deber de un cineasta. Bueno, hablando precisamente de la República del Congo, tenemos que mencionar también un largometraje documental que fue candidato al Oscar en la pasada edición, que en su categoría, que es Banda sonora para un golpe de Estado, dirigido por Johan Grimbopre, que cuenta la historia reciente del Congo desde su independencia y cómo la CIA utilizó la música y a músicos tan famosos como Louis Armstrong para infiltrarse y para tener información de primera mano sobre lo que estaba sucediendo en el país y sobre todo cómo se conspiró en contra del ex primer ministro Patrice Lumumba. Un largometraje documental, la verdad es que complicado, complejo, pero muy apasionante. Pero tú quieres realizar ahora precisamente un largometraje documental sobre Kivu, sobre esta historia que ha sido. ¿Por qué? Y además, en estos momentos, cuando se emita esta entrevista, estarás, esperemos, rodando ahí en Kivu. ¿Qué te vas a encontrar? ¿Qué Kivu te vas a encontrar? Bueno, pues este verano vuelvo allí a la región de Kivu, ya la última vez que fui fue hace un par de años. Haré varios viajes para el largometraje, pero vamos a empezar ya. Yo hago el largometraje porque es que en realidad Semillas de Kivu nació hace 8 años con la idea de ser un largometraje. Pero era tan complejo, la situación era tan complicada, no sabíamos si lo íbamos a sacar, no sabíamos los plazos, es una frustración continua. Decidimos apostar por un formato un poco más abarcable, como era el cortometraje, un poquito más, tampoco te creas que mucho más, pero un poquito más, para sacarlo lo antes posible. Y el largometraje se centra, en realidad es una película de juicios, es una película de justicia en realidad, no es tanto una película
de guerra, no es tanto una película, es casi más un thriller político, ¿no? O sea, hacia allí se dirige la película porque hay un grupo de congoleños que junto con estas mujeres están recopilando una barbaridad de pruebas para que se celebre el 4º Tribunal Internacional de la Historia de la Humanidad. Solo se han celebrado 3. Juicios de Nuremberg tras la Segunda Guerra Mundial, genocidio de Ruanda en el 94, muy asociado a la región de Kivu, y Yugoslavia en el 99, ¿no? Entonces están luchando porque se celebre el 4º Tribunal Internacional de la Historia. Entonces la película se adentra dentro de la política de por qué no se ha hecho ya cuando las pruebas son más evidentes e incluso que en conflictos anteriores que sí se han celebrado, por qué no está desde Europa moviéndose las fichas judiciales necesarias para que esto se active, contra qué poderes fácticos está atentando esto, qué intereses está detrás de la guerra de Kivu, ¿no? Entonces la película es un thriller que parte de un hilo y que se va tirando y que empieza pues con un personaje en la región de Kivu, que es una de estas mujeres, junto con otro personaje que es un minero artesanal que con sus propias manos recoge los minerales de la tierra, y vamos escalando hasta todo un sistema de mercado capitalista en el centro de Europa, ¿no? Y que mueve el resto de mercado de los minerales del mundo, ¿no? O sea, es un thriller político. Pero está en guerra civil, y es una región ahora, como has dicho tú, controlada por la guerrilla, fundamentalmente. Sí, está en guerra civil, es lo que nosotros conoceríamos como guerra civil, pero como lleva ya 25 años en esa situación, se ha normalizado. Entonces parece que siempre está en guerra esa zona y lo hemos admitido como normal, que es cosa que es terrible. Pero precisamente por estos recursos minerales, ¿no? Y también por los intereses del mercado, ¿no? ¿Quién está detrás de estas guerrillas? ¿Quién está financiando esta guerra? ¿Por qué nos interesa que esta guerra esté tanto tiempo activa? Quien piense que las guerras son conflictos de un único país o de 2 países vecinos ha leído muy poco sobre historia, ¿no? Porque las guerras siempre afectan a muchas partes del planeta y llevan guerra 25 años. Y ahora, desde hace unos meses, ¿no? Pues los Goya fueron en febrero. Yo me acuerdo que cuando ganamos el Goya, en el discurso dije que la guerrilla estaba cerca de Bukavu. Una semana después, la guerrilla había tomado Bukavu. O sea que desde enero de 2025, a principios de este año, hasta ahora, estos meses, la guerrilla, que estaba más o menos calmada, ha roto un tratado de paz, porque había un tratado de paz entre el gobierno congoleño y la guerrilla, y ha tomado el este del Congo y ha tomado todo Kivu. Decían que se dirigían hacia Kinshasa. Está lejísimos. Es como ir desde Madrid a Helsinki. O sea, yo creo que era más una amenaza para meter miedo que otra cosa. Creo que su interés es quedarse Kivu. De hecho, uno de los grandes problemas de Patrice Lumumba y por qué asesinaron a Patrice Lumumba es porque había un grupo que reclamaba la independencia de Kivu. Patrice Lumumba no lo quiso reconocer y bueno, pues esos conspiraron con la CIA para luego matar a Patrice Lumumba. Ahora entraremos en esos conflictos y en esos intereses económicos que hay en el Congo y en toda África, porque, claro, hemos hablado del Congo, pero que esto nos lleva también a pensar y a contar a cómo el cine ha reflejado los distintos conflictos de África, la historia reciente de África. Cuando hablamos de África desde Occidente, hablamos de un todo, pero claro, son muchísimos países con cada uno sus peculiaridades distintas. Y hemos invitado también a esta charla a Maida de Pablo, que ha estado otros veranos también con nosotros en el Cine en la SER y que ha trabajado en varios países de África. Hola Maida, ¿qué tal? Hola Elio, ¿qué tal? Bien. ¿En qué países has estado y has trabajado? Sí, pues durante bastantes años efectivamente trabajé en algunos países desarrollando proyectos pues, de hospitales llave en mano, equipamientos, incluso almacenamientos de hidrocarburos. Y eso me dio la oportunidad de conocer países como Uganda, como Angola, Ghana o Mozambique. Es verdad que en el que más de tiempo estuve fue concretamente en Uganda, pero bueno, al final tienen ciertas similitudes, podríamos decir, ¿no? Y como aficionado al cine, cuando ves una película que trata un tema de uno de estos países de África, ¿qué verdades y qué mentiras encuentras sobre este continente y sobre estos países? Pues verdades. Yo, por ejemplo, una película que a mí me gustó mucho, y yo creo que refleja bastante bien, por lo menos la realidad que yo viví, es El jardinero fiel, que es la película basada en la novela homónima de John le Carré. Y hay una cosa que refleja muy bien esta película, que es la diferencia de cómo viven los expatriados y la población local.
Yo cuando he estado en África he vivido más la realidad de los expatriados, porque vivía desde ese punto de vista. Y sin embargo, como dice Néstor, él que ha estado allí desde otra visión, pues hay unas diferencias muy grandes, ¿no? Y yo creo que se plasma muy bien esto en el jardinero fiel. Hay una cosa que me gustaría poder agradecerle al doctor Ngaba, la nevirapina gratuita. Él persuadió a los fabricantes para que la donasen a madres seropositivas, algo maravilloso. El problema es que en realidad no la están recibiendo. Algunas sí, pero no todas. Lo que nos gustaría saber es si es una cagada habitual, doctor Ngaba, o las pastillas se convirtieron en esa limusina en la que ha llegado. Creo que ya es más que suficiente. Acompáñeme, por favor. Por supuesto, el abuso de las empresas occidentales. En el caso particular del jardinero fiel, con los ensayos médicos no éticos, que también sabemos de casos en los que ha ocurrido esto. Pero hay otras películas que lo plasman bien, como Diamante de sangre, que igual es más comercial. Bueno, quizá parecido en cuanto a película comercial que El jardinero fiel, y refleja mucho también este tema de los abusos de las empresas occidentales. Las fuerzas de paz solo se quedan hasta que se dan cuenta de que ya no ayudan a nadie. El gobierno solo quiere permanecer en el poder hasta haber robado lo suficiente para exiliarse en cualquier otro lugar, y los rebeldes no saben si quieren el poder. Tendrían que gobernar este desastre. En fin, EEA, ¿verdad, Ahmed? EEA. ¿Qué es EEA? Esto es África. La corrupción sistémica, porque hablamos de las empresas occidentales como si fueran los malos que cometen todos los errores, pero realmente esto no se daría si los gobiernos de esos países tomaran partido. Néstor nos ha dicho, en el caso de lo que ocurre en la región de Kivu, Kinshasa está a más de 2.000 kilómetros y el gobierno se ha desentendido de lo que pasa en esa región, pero es que forma parte del país, de la República Democrática del Congo. Entonces, yo creo que pensar que son las empresas las grandes pecadoras de lo que está pasando allí, pues no es especialmente justo decirlo, que por supuesto que tienen mucha culpa, ¿no? Y muchas veces también la falta de acción internacional, por supuesto, ante estos abusos. Eso es en cuanto a realidades que creo que sí se reflejan bien. Y luego mentiras, o más que mentiras, simplificaciones, algo que has mencionado, que es considerar África como si fuera un todo, cuando yo creo que es el tercer continente más grande del mundo y el que mayor número de países alberga, y cada uno con sus particularidades y sus diferencias. Tienen similitudes, pues como la podemos tener los países del continente europeo, pero tienen diferencias y no todos son lo mismo, y se tiende a homogeneizar, y yo creo que eso perpetúa un estereotipo que desde el punto de vista occidental le hace un flaco favor a muchos de los países africanos, porque se olvidan conflictos o ni siquiera se escuchan conflictos como el terrible que está ocurriendo en la región de Kivu. Las noticias de África son prácticamente inexistentes en la prensa española, ¿no, Néstor? Absolutamente. Yo creo que si buscamos en la prensa española noticias de la guerra de Kivu, va a salir más el cortometraje nuestro, a raíz de lo mediático que se ha vuelto, que otra cosa. Es que no interesa nada, ¿no? De hecho, no se habla nada, ¿no? Se habla mucho de Palestina, de Gaza, que está bien, ¿eh? No digamos no digo que le tengamos que quitar espacio. En su momento se habló mucho de Ucrania, ya está de modé, ¿no? Ucrania, que es terrible, ahí sigue el conflicto, no se habla nada de África. Yo creo que lo vemos tan lejano, una cultura tan lejana, que en realidad es falso porque no lo es, pero lo vemos tan lejano, con otro color de piel, en otro lugar, con otros problemas, que no nos preocupa en absoluto. La película protagonizada por Leonardo DiCaprio se llamaba Diamantes de sangre, pero ahora se habla de minerales de sangre, porque ahí es precisamente donde está uno de los conflictos de África, de muchos países, y de la República del Congo y de Kivu. Son la extracción de materiales que son esenciales para la tecnología moderna que manejamos, las tablets, los teléfonos móviles, las baterías de los coches eléctricos. Ahí está el interés de Occidente, ¿no? Pues sí, además va a ir a más, o sea, esta tendencia al mineral de sangre va a ir a más, ¿no? Porque en 2010 salen los smartphones, ¿no? 2012 empieza a haber este boom y en 2012 coincide que empieza la guerra de Kivu, si es que está más cerca de lo que parece, todo está más conectado de lo que parece. Pero para un smartphone hacen falta unos gramitos de cobalto. Para una tablet hacen falta 10 gramos, pero es que para un coche eléctrico hacen falta 10 kilos. O sea, hemos pasado de unos gramos por smartphone a 10 kilos por coche eléctrico. Pero claro, a la vez el coche eléctrico no contamina.
Y entonces el Tratado de París potencia que todo las ciudades, el centro de las ciudades sean coches eléctricos, que se vendan más coches eléctricos, pero no se está haciendo de una manera ética, ni se está construyendo de una manera ética los coches eléctricos. Qué casualidad que la subida al poder de Donald Trump, soportada por Elon Musk en enero de 2025, coincida con la ruptura de paz del M23 en Kivu para tener mayor control sobre las minas de cobalto cuando se empiezan a masificar la fabricación de coches eléctricos. Yo creo que son coincidencias demasiado evidentes como para pensar que esto está demasiado lejos, ¿no? O sea, pero al final creo que va a ir a más. Creo que va a ir a más. Y además también digo una cosa. Ya lo dijo Joseph Conrad, ¿no? En El corazón de las tinieblas. Y desde entonces hasta ahora. Pero el siglo XIX era el caucho, en el siglo XX los diamantes o la plata. Y o el petróleo también. El petróleo puede ser, aunque Kivu tiene menos. Y hoy en día es el coltán, y luego si no será el tantalio, luego si no será el wolframio. O sea, lo importante no es tanto el mineral que se extrae ni su uso, sino cómo nos estamos expropiando sin ningún tipo de ética ni de control de una zona, ¿no? O sea, que yo creo que van a seguir, si no hay acción internacional, va a seguir atrapada en el mismo círculo. Y otra de las realidades que solemos ver, y últimamente más en el cine, en África, es la emigración, ¿no? Por ejemplo, la película Yo Capitán de Matteo Garrone, que habla del viaje de dos jóvenes senegaleses y su odisea hasta llegar a Europa, a las costas de Italia. Y muchas veces se habla de eso, del viaje de emigrantes hacia Europa y lo dramático que es, pero se habla muchísimo menos del retorno de muchos africanos a su casa, a África, que salen de Europa o que vuelven de Europa a su país, ¿no? Sí, así es. Y de otra cosa que tampoco se habla es que entiendo que es un problema, por supuesto, que hay que ver cómo se resuelve la emigración de africanos a países de Occidente, pero la mayor parte de las migraciones en el continente africano se producen entre países africanos, ¿no? Y como dices, bueno, pues ese retorno de los emigrantes que se encuentran con una realidad que no es la que probablemente ellos estaban soñando, pues probablemente sea también muy dura, porque no sé muy bien qué es lo que se encuentran al regreso, ¿no? A sus países de origen, cuando han dejado todo y vuelven sin haber conseguido probablemente nada de lo que ellos deseaban cuando se marcharon de su país de origen. Bueno, cientos de historias que hay por contar en África y que el cine pues está ahí precisamente para eso, para contarlas, ¿no? ¿Tú echas de menos alguna mirada de los cineastas hacia África, o hay una especie de pereza o hay una especie de rechazo, ¿no? ¿Por qué se hacen tan pocas películas sobre África? Yo creo que hay una especie de pereza, también estoy de acuerdo contigo. No sé si tanto de rechazo, yo creo que es más de pereza, de mirar hacia allí, ¿no? Se está intentando dar apoyo, por ejemplo, el Festival de Sundance está muy concienciado con esto, algunos festivales europeos también, de los cineastas que vienen de allí, que tengan voz, cosa que me parece estupenda, pero creo que tendríamos también que potenciar que nosotros miráramos hacia allí y también nos interesáramos por contar historias allí, ¿no? Porque es que además todo lo que nos llega de allí pues es terrible, ¿no? O sea, guerras, expropiación, migración. Joder, lo bonito que sería ver una historia de amor de dos personas que se enamoran en Kivu, ¿no? Sería increíble poder ver eso, ¿no? Pero hay una gran pereza a mirar hacia allí, porque es como lo asociamos en nuestro imaginario a África como ente en general, ¿no? Lo asociamos a problemas, a oscuridad, a todos los problemas del mundo vienen ahí. Es un imaginario que tenemos, ¿no? Que yo creo que ya viene desde hace 150, 200 años, Tratado de Berlín en adelante, ¿no? Entonces da mucha pereza siempre mirar hacia allí. Nos pasa con cualquier rama artística. ¿Cuántos libros hablan sobre África y triunfan y son leídos y tenemos intención de leerlos, ¿no? ¿Cuánta música africana escuchamos aquí, ¿no? ¿Cuánto teatro africano? No, es que nos pasa con cualquier rama, ¿no? Da pereza. Y yo creo que tenemos que romper esa pereza y enseñar al mundo romper ese ideario, ¿no? Creo que es casi una obligación de los artistas, romper el ideario, ¿no? Que hay allí, ¿no? Ya se encargarán otros de intentar
perpetuar el ideario, ¿no? Y tenemos además una visión, pues en el cine, por ejemplo, las películas de Tarzán, ¿no? Claro. O tenemos esa visión romántica de Memorias de África, ¿no? De amores entre blancos colonos en África, que está muy bien, que nos ha gustado mucho siempre y que siempre que la ponen en la tele la vemos, pero que no dejan de eso, de contaminar o de falsear un poco también la imagen de África, ¿no? Es que el barco negrero, sí. Tintín en el Congo, el negro que tenía el alma blanca, o sea, no, al final es el ideario que existe cultural sobre África, es King Kong, ¿no? Es ir a un sitio, la mujer blanca, bella, guapísima, Naomi Watts, que se encuentra a un gorila protegido por una tribu de negros. Es como, hombre, por favor, ¿no? Ese es el ideario que tenemos, que pervive, ¿no? Yo creo que ya tenemos herramientas suficientes para saber que hay algo más allá, ¿no? Y películas, por ejemplo, como Hotel Ruanda, que dan a conocer ese genocidio, o esta que era de Netflix, Beasts of No Nation, que habla de los niños soldados, esa contribuye a esa imagen también negativa de África. No sé qué opináis vosotros dos. Bueno, en el caso de Hotel Ruanda, es que está contando una historia terrible, terrorífica, ¿no? Entonces no sé si contribuye a eso, sino a contar un poco desde una perspectiva, quizá una visión un poco así comercial, no deja de ser una película de ficción, pero bueno, está contando una realidad terrorífica, ¿no? Según los colonos belgas, los tutsis son más altos y más elegantes. Fueron los belgas quienes crearon esa distinción. Seleccionando a las personas, las que tenían la piel más clara, la nariz más fina, medían la anchura de la nariz a todo el mundo. Los belgas utilizaron a los tutsis para dirigir el país. Cuando se marcharon dejaron el poder en manos de los hutus. Y claro, los hutus se vengaron por los años de represión de la élite tutsi. Y en el caso de Beasts of No Nation, aunque la realidad que cuentas es terrible, yo creo que sí que contribuye a perpetuar esto que he comentado anteriormente, porque ni siquiera la contextualiza en ningún lugar en concreto. Habla de África, como si en todos los países de África ocurriera eso, que es verdad que por desgracia ocurre en más de uno, ¿no? Pero no da contexto, no explica nada. Entonces yo creo que eso sí que participa de una manera negativa en mostrar una visión de África, de conflicto, de problemas, de como si todo lo que hubiera en África fuera eso, cuando, como dice Néstor, no es así, ¿no? Hay muchísima gente que vive en África y seguro que está encantada de vivir en África. Néstor, yo creo que sí, yo estoy a favor de películas como Hotel Ruanda, sean mejores o peores, nos guste más o menos. Estoy a favor porque prefiero que la película se equivoque, pero que 1000 personas miremos hacia allí. Habrá alguna un poco espabilada que dirá esto qué es y se interese más, a que no se hable. Yo como que prefiero el remedio malo a la enfermedad, ¿no? También es verdad que a veces se enfocan mal, es decir, que era también un poco mi objetivo en Semillas de Kibu y también con la película. Cuando mostramos una historia como Los Niños Soldado, como pues Hotel Ruanda, parece que no hay una causa, o sea, parece que es problema suyo, que de repente empieza la película, tienen este problema y lo tienen que solucionar. Yo creo que tenemos un gran deber de mostrar que la causa es todo herencia colonial. Entonces ya lo vincularíamos con nosotros y creo que además es buen momento, por la época en la que estamos, nos interesaríamos mucho más en ver cuál es la herencia de hace 200 años, ¿no? Pero es que de repente, pues los niños soldados, ¿no? Es que son gobiernos corruptos, son gobiernos difíciles, claro que es complejo. Claro que la herencia colonial luego se hace todo más complejo, no es tan directo como parece, pero es que de repente empiezan las películas que tienen lugar en África y el problema existe, ¿no? Está ahí. ¿De dónde viene ese problema? Nunca se analiza ese problema. Joder, yo creo que es importante y por eso también hice Semillas de Kibu, ¿no? Espera, que aquí hay unos minerales importantes, aquí hay unos recursos que nos interesa extraer y esto está así porque nos estamos beneficiando todos de que esté así, ¿no? Bueno, pues vamos a estudiarlo. Entonces yo creo que si Hotel Ruanda se hubiera un poco preocupado por la causa, de dónde viene eso, la causa inicial, irnos un poquito más atrás, hubiera causado más enganche porque nos está hablando a nosotros al final. Entonces yo creo que África puede interesar muchísimo, porque nos toca a todos en el bolsillo. Como todos nos aprovechamos, indirecta o directamente, como nos toca el bolsillo, pues no hay nada más que nos preocupe más que cuando nos llega una notificación del banco, ¿no? O nos llega un cargo que no reconocemos, ¿no? Pues Néstor López, director de Semillas de Kibu, mucha suerte en Kibu, que veamos ese largometraje documental dentro de unos meses, un año, y que sigas haciendo películas sobre África tan interesantes, ¿eh? Y Maida, muchísimas gracias y hasta la próxima, Maida de Pablo. Gracias. Gracias.
Esto ha sido todo por esta semana. En el control técnico ha estado Marta Valiente López y en la redacción del programa Elio Castro, Carol Viciano, Joel Peña y Laura Martínez Santamarina. Volveremos con más cine la próxima semana. Hasta entonces, adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.